Queridos amigos, aquí estamos nuevamente en este espacio Entre Trances para conversar acerca de todas aquellas cosas importantes en la vida y cómo las asumimos los humanos, que vivimos casi todo el tiempo entre trances. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Para mí es un gran honor, un gran placer compartir con Pedro Delgado, psiquiatra de muchos años de experiencia, 30 años de profesor universitario, y además que ha hecho una labor social muy importante, particularmente en Venezuela, pero realmente Pedro ha abarcado parte de la América Latina también, ¿no? Es A correcto. través del grupo Humana, el grupo que ha sido iniciativa tuya y que tiene tantos años ayudando a tanta gente, no solo personas con trastornos mentales, este tipo de cosas, sino en general a toda la población. Y además, tuviste, o no sé si todavía la tienes, una columna en el periódico, en el Universal, Sí, ya no la muy tengo. interesante. Fueron 20 años que la tuve, pero ahorita ya no. La Oh, censura acabó con ella. entonces, bienvenido y mi querido Félix Gómez, pues que con quien venimos haciendo este trabajo, yo quiero que sea Félix quien inicie esta conversación. Gracias, Luis. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerte acá en el espacio, en Entre Trance. Y bueno, la idea que nos ha convocado acá ha sido la serie que iniciamos juntos hace una semana, que es sobre resiliencia. Tema que se habla mucho. Sin embargo, profundizar el tema contigo de verdad que es un honor y un gusto. Quería preguntarte para entrar de lleno, desde tu experiencia y desde tu propia trabajo como médico psiquiatra trabajando en Venezuela, ¿qué es la resiliencia? ¿Y cómo se expresa la resiliencia en términos de la vida cotidiana? Ok. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Luis, amigo de muchos años, y Félix, gracias por estar aquí. Claro, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo la... primero le voy a decir algo anecdótico. En el año, fue el año 89, 88, 89, yo dentro de la psiquiatría he hecho una subespecialidad en adicciones. Ujú. Y como parte de mi especialidad en ese año, me hicieron una invitación a ir a trabajar de fellow un año en la Universidad de Johns Hopkins, allá en Baltimore, Uh-huh. lo cual fue para mí muy atractivo, porque Hopkins es así, Harvard y Hopkins son como los dos grandes templos de la medicina, ¿no? Entonces, ir allá me significó que se abrieran muchísimas puertas. Entre ellas, como Hopkins queda cerca de Washington, nos invitaron para la Universidad de Washington. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un psiquiatra norteamericano que vivía en Washington, vive en Washington de hecho, que se llama Stephen Walling. Y fue mi primer contacto con el concepto de resiliencia. Yo hasta ese momento no sabía nada. De hecho, yo traje a Stephen Walling a Venezuela en una oportunidad, creo que fue el año 91, 92, lo traje a Venezuela para que él hablara. Y él trabajó el concepto de resiliencia en adicciones, trabajó el concepto de resiliencia en educación, porque su mujer era una educadora y trabajó el concepto de resiliencia. Ahí entré en contacto yo con ese concepto. Por cierto, no era tan mentado como es ahorita. Era un concepto que estaba naciendo. Él me explicaba que era un concepto que había
salido de la física y que tenía que ver con lo que se llama energía de formación, de deformación, ¿ok? Es decir, cuando un cuerpo que tiene cierto nivel de elasticidad es deformado, al aplicarle una fuerza, él, digamos, tiene una capacidad de asimilar esa fuerza que se le está aplicando, y una vez que cesa la fuerza, regresa o intenta regresar a su estado original, y eso se mide, y eso es lo que llaman resiliencia, y de alguna manera está vinculado al trabajo realizado, o a la fuerza realizada para deformar el material hasta digamos que pueda, hasta que sea su límite elástico, pues, de resistencia. Y este término me explicaba él, y lo conversamos muchas veces porque trabajamos juntos durante varios años en el término y en algunas actividades. De hecho, ahorita les cuento que hicimos una serie de micros con la gente de Bolívar Film, que se llamaba Caminando con Buen Pie. Y ahora les cuento esos anécdotas. Pero entonces Steven me decía que basado en ese concepto, se veía que había gente que tenía capacidad de resistir adversidades, y que esa capacidad de resistir adversidades digamos, se asimiló a ese mismo concepto físico, y se llamó también en psicología resiliencia, y hoy en día es un término muy, muy común. Y que esta capacidad, que no se sabe exactamente por qué unos tienen más que otros, esta capacidad permite a algunas personas, incluso sometidas a situaciones muy, muy extremas, poder asimilar, y este concepto de asimilación en lo psicológico es importante, asimilar esas adversidades y poder enfrentarlas de una manera exitosa, sin que, como el cuerpo físico, pues terminen de romperlo psicológicamente, por supuesto, sino tienen esa capacidad de ser flexibles ante la adversidad. Entonces, eso es un poco lo que entiendo por el término de resiliencia. Repito, no conocemos muy bien todavía por qué unas personas son más resilientes que otras. Sabemos que eso tiene que ver en buena medida, digamos, con la interpretación cognitiva del mundo. Y sabemos que eso tiene que ver también con lo experiencial, gente que de alguna manera ha tenido la posibilidad de poder desarrollar algunas destrezas con el tiempo, con sus experiencias, y sabemos que eso depende de una serie de factores que quizás después podamos ir un poquito más en profundidad, pero lo importante es que entendamos que se refiere a un cierto índice de resistencia de la gente, y a la capacidad de adaptación, y a la capacidad de remontar o superar la adversidad sin verse sustancialmente afectado. No quiere decir que no haya un nivel de afectación, evidentemente existe un nivel de afectación, pero sin verse suficientemente afectado, así como el material, pues se deforma, pero no llega a romperse, o no llega, más o menos eso sería el concepto. No sé si hay alguna parte que quisiera que
digamos, desarrolláramos más. Está muy claro, Luis. Mientras tú conversabas, Pedro, yo tenía esto en la mano, ¿no? Ah, ok. ¿No? Y le estaba haciendo así, ¿no? Y entonces de repente dije, wow, claro, es la idea de elasticidad, ¿no? E Sí, inmediatamente me trasladé a la plasticidad cerebral, sí. esa función de elasticidad. ¿Cómo en estas indagaciones, en estas reflexiones, has conectado la plasticidad cerebral con la resiliencia o visto como cosas diferentes y con No, no, este... absolutamente, absolutamente. La gente con más capacidad neuroplástica es definitivamente más resiliente, sin ninguna duda, porque logra, digamos, logra desarrollar rápidamente, porque sabemos que el proceso de la neuroplasticidad es un proceso no solamente muy versátil, sino muy rápido. Entonces, evidentemente, el proceso de neuroplasticidad está bastante ligado al concepto de resiliencia, ¿sí? La capacidad que tienen las neuronas de ir desarrollando dendritas, de irse comunicando unas con otras, da posibilidad de ir asimilando esa adversidad psicológica, si se quiere, y permite tener, digamos, mucho más capacidad. Eso me lleva a vincularlo también a esa capacidad neuroplástica al concepto de personalidad. O sea, sabemos que hay personalidades, evidentemente, que son mucho más rígidas, mucho más inflexibles, etcétera. Ese les cuesta más ese proceso de adaptación. Hay personalidades que son mucho más flexibles, etcétera, y eso está también vinculado al término, al concepto de resiliencia. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con eso y comulgo con eso absolutamente. Mientras los escuchaba hablar ambos, me venía un poco los trabajos que se han hecho en resiliencia han sido muy interesantes. Por ejemplo, en Nueva Zelanda o en Australia. Sobre todo se han enfocado mucho la resiliencia en el contexto comunidad, ¿no? Porque aquí hay un gran desarrollo de los servicios, lo que llamaríamos en América Latina los servicios sociales, servicios comunitarios, ¿no? Hay un desarrollo diría, muy interesante de organización y varias investigaciones. He tenido la oportunidad de investigar el tema, sobre todo cuando han pasado desastres naturales, sobre todo el concepto de refugiados, también se ha estudiado ampliamente. O sea, que el concepto de resiliencia no es únicamente aplicado a lo individual, también el concepto de que las comunidades como organismos vivos que tienen una neuroplasticidad comunitaria, es decir, entre grupos humanos, también tienen la capacidad de hacer aprendizajes, de desarrollar habilidades y de estar continuamente desarrollándose en función de la supervivencia. Por ejemplo, lo que ha pasado con los tsunamis, los desastres. Ahorita hay desastres en Australia con inundaciones. Y es interesantísimo cómo la gente se organiza, cómo hay una red realmente organizada de sistemas que conforma un sistema inmunológico que hace respuesta a eso, ¿no? Entonces también Sí. es interesante el enfoque, cuando yo veo este tipo de enfoque, también entender que la resiliencia también se da entre los grupos humanos, en las familias. Hay familias con mayores niveles de resiliencia que otros. Eso se ha estudiado. Parejas que en situaciones, por ejemplo, la muerte de un hijo o una adversidad económica, un proceso migratorio familiar complejo, hay sistemas también que se aplican, ¿no? Por eso creo que es tan interesante la resiliencia. Dicho esto, porque es enorme el tema, ¿cómo ves tú el tema de la resiliencia con el ciudadano en Venezuela?
cómo es la resiliencia del venezolano en el 2021 con toda la complejidad y todas las dificultades que enfrentamos, sobre todo los que están en Venezuela, como tú como psiquiatra? Bueno, mira, a mí me sorprende y se los decía detrás de bastidores antes de empezar la conversación formal. A mí me sorprende la capacidad de asimilación que tiene el venezolano frente a adversidades tan extremas, sobre todo en aquellas poblaciones, digamos, depauperadas o con muchas limitaciones, que son expuestas a problemas de falta de servicios básicos, como el agua, como la electricidad, Alimentación. alimentación, evidentemente, porque no tienen recursos para Bien. alimentarse y sin embargo son capaces de adaptarse a esas circunstancias. Es sorprendente. Yo creo que el venezolano, digamos, es un ser humano muy resiliente, realmente. Incluso la ola migratoria también da cuenta de eso, porque, obvio, hay una primera ola migratoria, digamos, grande, de gente de clase media, de gente formada, de gente universitaria, etcétera, que ha seguido poquito, pero de hace unos años para acá, la ola migratoria masiva ha sido de gente sin recursos. Exacto. Entonces tú me dices, bueno, ¿cómo hace una gente que saliendo de Caracas, de un barrio de Caracas, ¿entiendes? Es capaz de irse caminando toda Venezuela hasta llegar a la frontera de Colombia y después ahí cruza la frontera de Colombia y sigue caminando y va dejando en el camino las pocas pertenencias que se llevó y va con 2 hijos o 3 hijos y entonces van, digamos, haciendo piruetas pues en el camino y pueden cruzar Colombia y seguir hacia abajo y llegar hasta Chile, ¿no? Y más, Argentina. O llegar hasta Argentina. Sí. Entonces Además, tú dices, cruzando la cadena de los Andes, que es una cosa dura, ¿no? Es una una cosa cosa dura. bien Entonces tú dura. dices, bueno, sí, a mí cuando, cuando pensaba en eso, me remontaba a las clases de historia de Venezuela, ¿no? Y cómo hizo Bolívar para cruzar los Andes, ¿no? Decía, con todas las inclemencias del tiempo, yo decía, esta gente es prácticamente como esa campaña admirable, ¿no? De gente llena de admiración. Uno se llena de admiración por esa gente, por su capacidad. Ahora, ahí entramos Félix hablaba de un tema que es la interrelación, o sea, la capacidad de relacionarse, la capacidad de reunirse con personas cercanas para compartir, acompañarse, etcétera, etcétera. Eso se da, o sea, porque acuérdense que estas olas migratorias no son de personas independientes que salen así una familia y después sale la otra y sale la otra, sino salen colectivos completos, ¿entiendes? Que van haciendo vida a través de esa peregrinación tan grande. Y Félix con mucha razón daba cuenta de una de las grandes características que en términos generales son 7 grandes características de los seres humanos que le dan la posibilidad de enfrentar con éxito la adversidad, y una de ellas es esa, es la interrelación. Entonces, la capacidad de relacionarse con otros da mucha fortaleza. Decía con mucho tino, Félix, sí, es esa neuroplasticidad entre la gente, pues, la Sí. capacidad de conectarse, así como las dendritas, así como una neurona extiende una dendrita
para conectarse con otra neurona. Así mismo hace la gente, extiende la mano, extiende el brazo, Sí, y entonces se van apoyando mutuamente, y eso da mucha fortaleza, da sí, mucha fortaleza y da, digamos, resiliencia, sin sí, duda sí, sí, sí. ninguna. ¿Qué te parece esta consideración, Pedro? Porque pudiéramos tomar la resiliencia como un índice donde diferentes variables confluyen para crear una estructura, digamos, compuesta, ¿no? Una estructura compuesta. ¿Qué opinas de esta idea? Bueno, para mí funciona más o menos así. Así como en física existe un índice, y de hecho los ingenieros tienen índices específicos para cada cuerpo. Y dicen, este material es capaz de tener una resiliencia de tanto. ¿Entiendes? Así, en el ser humano, claro, nos resulta mucho más difícil ya convertir eso en un elemento práctico y medible, pero sí hay un índice de resiliencia en la gente. Y ya decía que hay 7 características fundamentales que, que hablan de la resiliencia cuando se conjugan en mayor o menor grado. La primera de ellas es el insight, es decir, la capacidad de aceptar la realidad, la capacidad de que la persona se haga lo que se llaman preguntas penetrantes, preguntas Transformadoras. fuertes, aunque sean dolorosas, difíciles, y se pueda dar, no solamente se hagan las preguntas, sino que sea capaz de darse respuestas honestas, que le permitan analizar los hechos con sinceridad, con Exacto. frialdad, y entonces tomar una decisión para no actuar impulsivamente, sino desarrollar un plan de acción sensato. Entonces, como escoger entre, bueno, ¿qué hago yo? Me quedo aquí sin agua, sin luz, sin comida, sin no sé cuánto, sin poder darle de comer a mis hijos, etcétera, bueno, o salgo caminando por ahí a buscar fortuna. Entonces, son gente que puede, digamos, darse esa posibilidad. Por otro lado, la independencia, que es otra característica, que es la capacidad de tomar distancia emocionalmente de una situación tan dura, porque realmente son situaciones emocionalmente muy duras a las que está expuesta la gente, y para poder desarrollar la resiliencia tiene que tomar un poco de distancia emocional. Stephen Walling hacía trabajo en alcoholismo, de allí que nació nuestra relación, sobre todo en familias alcohólicas, porque así como Sí, tú decías, Félix, hay familias que soportan, también hay familias que no soportan. Entonces, si tú te ves en la necesidad de crecer en una familia alcohólica, donde el padre es un alcohólico maltratador, por ejemplo, y la madre una codependiente sumisa, entonces la gente, o sea, los hijos tienen que labrarse sus propios espacios, porque no los tienen, exacto. porque el padre los agrede y la madre no los defiende por temor al padre, se alía a veces con el padre y entonces hacen una relación de codependencia. Entonces los hijos tienen que crecer solos. Por cierto, hay una película que ahorita no se me escapa el nombre, que es una maravilla de película que habla de eso, la historia de una mujer que creció en una familia de un alcohólico con estas características. Ojalá la dan en Netflix, ¿Cómo pero se llama? De Pedro. oye, cara, En este momento no se lo me recuerdo. escapa, no pero si lo tengo después se los doy. Pero es una maravilla de película. Ya Este, vendrá la Ya va a resiliencia. entrar ya, el insight. Mira, en ok, este ya va. sentido, Pedro y Luis, Ajá, es interesante porque tú tocas un tema que ha sido bien investigado, que es el ajá, tema de lo transgeneracional. Cultura, resiliencia y lo transgeneracional. Es decir,
donde por ejemplo, el término cuando hablamos de familia como un sistema vivo continuamente, pero un sistema que va transmitiendo de generación en generación valores, creencias, cultura, va integrando, pero va transmitiendo. Entonces, también es interesante porque lo que está ocurriendo y lo que tú describes muy bien en términos de grupos humanos que se desplazan, que huyen, porque lo que se está viviendo muchas veces, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y eso me ha pasado muchas veces conversaciones con rusos o gente de Europa del Este. A veces encuentro una conexión directa cuando hablamos del tema de Venezuela, porque ellos han vivido experiencias similar, no iguales, pero muy parecidas en ciertos contextos. sí. Y precisamente eso lo hablaba con una polaca hace como 3 días, que con un latinoamericano. Es interesante, y esto no es un juicio de valores, sino obviamente si tú no has experimentado algo, no lo has visto, puedes no tener realmente conexión con lo que está pasando. Y eso pasa un poco porque hay como una especie de fantasía con lo que pasa en Venezuela, de que primero porque no hay una información real, y eso yo lo veo desde acá. Lo que se dice en los medios no tiene mucho que ver con lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, Sí. dicho esto, para no entrarme en el tema político, sino más en el tema de salud mental, es el hecho de cómo también cuando un grupo sale y emigra o huye, quizá ya no son migrantes, ya son refugiados, que ese es otro contexto y otra complejidad, y eso está ampliamente estudiado. De hecho, hay un trabajo que tengo acá, precisamente un libro impresionante que se llama The Broken Spirit, que se llama Espíritus Rotos, o sea, donde es un trabajo de 30 años de recopilación sobre cómo es el trabajo con refugiados, la complejidad de lo que implica ser refugiado y lo que implica ahora. Dentro de esos estudios hay todo un tema de cómo los valores, las creencias, el paradigma con el cual uno ve, siente, percibe al mundo y en base a eso se conduce conductualmente, va pasando de una generación en generación. Sin embargo, se ha encontrado que ocurren eventos que son eventos mayores, eventos que por lo que hablamos puede ser una guerra civil, puede ser una situación de un desastre natural que cambia, que obliga al sistema a cambiar de una manera abrupta, ¿no? Y es un proceso de reordenamiento que, bueno, depende de los niveles de flexibilidad, de lo que estamos hablando, de la capacidad de comunicación. Hay un elemento que ha sido crítico en todos estos estudios, que es la capacidad de un ser humano de hacerse preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas se hacen? ¿Cómo ven eso ustedes, tanto Luis como Pedro, que han estado explorando ese tema? ¿Cómo lo ven? Sí, sin duda, sin duda. Eso es lo que te decía inicialmente de insight. Esas son las preguntas penetrantes, pues. La capacidad de hacerse preguntas realmente profundas, digamos, que lo confronten a uno con la realidad y que le hagan sentir, bueno, que tiene que asumir esa situación y no negarla, porque mucha gente evade, pues. Bueno, La evasión es... Entonces, esa capacidad de hacer esa pregunta lo lleva a uno a otra característica de la resiliencia, que es la iniciativa. Es la capacidad de decir, bueno, yo estoy ante esta situación y entonces tengo que tomar esta acción concreta y que pueda tener la posibilidad de lograr y pone en marcha la creatividad, que es otra característica de la resiliencia, que es la capacidad de desarrollar soluciones ingeniosas, ¿entiendes? Y pone también en acción otro aspecto que tú mencionabas, Félix, que es la moralidad, o sea, los valores, o sea, la capacidad de tomar una iniciativa con creatividad, etcétera, pero dentro de un sistema de valores determinado, porque eso es lo que permite que la gente pueda ser resiliente, o sea, que tenga sus valores más o menos claros, y eso implica pues que de alguna manera ha recibido valores de alguna parte. Y por supuesto, en medio de todo esto,
que pueda tomar las cosas con humor, o sea, que pueda ver digamos, lo cómico en lo trágico, pues. Sin banalizar la situación, que ese es el tema. Sí, sin banalizar la situación, sin banalizar. Hay otra pregunta, hay otra película también en Netflix que tampoco me acuerdo. Yo soy muy malo para No importa, los nombres de la película, que es la historia de un niñito, de un muchachito negro que emprende con la hermana una situación de migración forzada y entonces se monta, digamos, los llevan hasta montarse dentro de las ruedas de un avión. Tú sabes, cuando cierra la rueda, la hermana muere en ese proceso y él se queda solo. Y después describe todo el proceso de cómo hizo él para llegar a las costas españolas, si no recuerdo mal. Entonces, cómo él iba escogiendo los personajes, a pesar de ser un niño, iba escogiendo los personajes que lo acompañaron en la travesía, que por cierto se fueron quedando ellos y él fue siguiendo, cómo lograba él conectarse con esos personajes emocionalmente y a través del humor, porque era un niño extraordinario, la actuación es fenomenal, a través del humor y a través de conectarse con la ecuación moral de ambos que tenía cierta compenetración, digamos, cómo podía adquirir la fuerza necesaria para... Y claro, dentro de esa moralidad hay que ser flexible, porque le tocó en un momento, claro, para comer, pues tener que ingeniársela, ¿entiendes? Entonces, sus triquiñuelas, y entonces cómo hacían para sacarle la comida a una gente y cómo, o sea, eso implica flexibilidad. sí. Y sí, definitivamente hay muchas cosas que se ponen en acción en este tipo de personas, digamos, que De tienen que sobrevivientes, migrar y que, de sí, sobrevivientes. que son sobrevivientes y sobre todo que tienen que estar sometidos a estas inclemencias tan terribles. Pero bueno, no sé si por ahí está todavía No, nuestro amigo Luis Cyrulnik, y quiere hacer algún ajá, comentario. sí, Cyrulnik, que ha hecho ha sido uno de los grandes publicistas de la resiliencia, ¿no? ¿quién, Luis? Disculpe, El no te escucho. psiquiatra Cyrulnik, Ajá, Boris Okay. Cyrulnik, sí, 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 el sí. de Sí, los sí. paticos feos y esa serie de cosas. Señala también algo que tocaste un poco lateral, ¿no? Que es la participación de personajes que marcan un modelo a seguir, ¿no? Y él dice que en todas sus investigaciones siempre ha encontrado en la historia de la gente resiliente alguien, un tío, un amigo, un vecino, un sacerdote, un maestro, que ha servido de inspiración, ¿no? Entonces, cuando mencionaste esto del muchacho que va acompañándose a lo largo de la historia, es como eso, ¿no? Acompañándose de personas que le van dando energía, que le van dando sistemas, que le van creando nuevos circuitos, ¿no? Podríamos decir, para salir fortalecido, que es una de las características que también señala este autor, que es que la resiliencia se suele caracterizar porque la persona sale crecida del incidente, o sea, sale robustecida. No es como los materiales físicos que regresan a su estado originario, sino que hay un crecimiento en la personalidad, en el ser. ¿Qué opinas? Y si lo tienes en la lista de los 7 elementos que estabas mencionando. Sí, sí, sin ninguna duda. Esa capacidad de salir robustecido, de salir crecido, es parte del concepto de resiliencia. Evidentemente, sin ninguna duda, eso es así. Y basta con ejemplos muy comunes. Yo conversaba una vez con mi hermano y le decía, mira, tu hijo de 7 años, que ha vivido, digamos, en una familia de clase media, más o menos acomodada,
etcétera, que ha aprendido en un buen colegio. O sea, tiene una serie de instrumentos importantes, pero tú a veces lo comparas con un niño de 7 años que ha tenido que crecer en la adversidad, y ese niño es, como decimos en criollo, mucho más pila. O sea, no tiene es lo que nuestro maestro José Luis Bettencourt, digamos, describía como cristalización precoz. Él decía que los niños y niñas sometidas a la adversidad tempranamente se tenían que hacer maduros mucho más rápidamente. Sí. Entonces, ese proceso de maduración evidentemente se da en las personas resilientes, y sí, la gente resiliente es mucho más madura. Aprovecho para... Nosotros hicimos, lo hice con Carlitos Oteiza, cineasta venezolano, muy bueno, historiador. Hicimos una serie en aquella época, digamos, avalado por la Fundación del Niño, que dirigía la esposa de Caldera. Ella, entonces hicimos un proyecto que se llamó Caminando con Buen Pie. Entonces lo que hicimos es irnos por Venezuela, recorrer Venezuela e identificar personajes que, digamos, que en medio de su adversidad habían sido capaces de superarse, y no solamente superarse, sino que llegar al límite de superaciones impresionantes. Entonces, esos personajes, sobre todo los tomábamos como niños en esa época, por eso se llamaba Caminando con Buen Pie, y los entrevistábamos y veíamos cómo, por ejemplo, un niño metido digamos, una zona rural de los llanos, era capaz de desarrollar unas habilidades increíbles como cuatrista, músico, ¿entiendes? Y era capaz de llegar al sistema de orquestas juveniles, y era capaz de convertirse en un artista destacado de trascendencia internacional. O como un muchacho, digamos, que tenía ciertas habilidades en el béisbol, a pesar de estar sometido a adversidades, podía desarrollarse y llegar a convertirse en grandes ligas. Yo tengo un ejemplo conocido que es el ejemplo de Kid Rodríguez. No sé si ustedes recuerdan, Kid Rodríguez era el famoso cerrador venezolano que, bueno, tiene una historia en el béisbol increíble. Yo trabajé para las grandes ligas durante 8 años, las grandes ligas en Venezuela, durante 8 años, y conocí la historia de muchos de ellos. Y Kid es un personaje increíble porque él no tuvo padre, fue su abuelo, y su abuelo, digamos, ellos vivían en Caricuado y él lo llevaba hasta los Jardines del Valle a jugar todos los días, y lo fue, digamos, y lo fue coachando y lo fue entrenando, y Kid llegó a ser una persona que los scouts se fijaron en él, y cuando tenía 16 años lo contrataron para un equipo de ligas menores en los Estados Unidos, y se lo llevaron de allí. Y el día que iba en el avión viajando hacia los Estados Unidos, se murió el abuelo. Ese abuelo se murió. Entonces, imagínense ustedes, llegó ese niño allá y tuvo que someterse no solamente a la necesidad, con esa edad, a los 16 años, solo a la adversidad de tener que asimilar una cultura completamente diferente, un idioma completamente diferente, sino con la sensación de soledad que le daba la ausencia de su figura. Pero él se pudo reconectar con esa figura interna que le dio mucha fortaleza, y de esa forma hizo su camino hacia las grandes ligas. Y en ese camino se encontró el padre mexicano de un compañero de equipo mexicano también,
que actuó como su otro padre. Entonces, ahí asimiló también las características de esos ideales, pues, que dan fortaleza. Y en ese sentido, Luis, creo que tienes mucha razón que eso no solamente lo hace crecer a uno, sino que la posibilidad de identificarse con figuras importantes en la vida da un nutrimento y un alimento no solamente espiritual, sino de fortaleza psicológica increíble. Sí, y eso, y disculpa Luis, que eso me recuerda exactamente a lo que planteó Joseph Campbell cuando plantean el viaje del héroe. Joseph Campbell lo plantea clarísimamente cuando frente a la adversidad. Y es curioso porque Joseph Campbell lo habla más desde la filosofía, desde la mitología, estamos hablando de 30, 40, y cuando uno habla de los estudios actuales, ese personaje que aparece, o personajes que no necesariamente a veces son personajes reales, pueden ser incluso personajes ficticios, producto de la imaginación, de la creatividad. Es decir, cómo estos personajes pueden ayudarnos en un momento determinado, un momento de angustia, un momento de soledad, un momento de adversidad. Hay un tema enorme que yo lo he encontrado y tengo una hija de 10 años y en la escuela donde ella está, yo veo también, no puedo generalizar porque es absolutamente falso, pero sí puedo decir que yo he notado, por ejemplo, en mucho de la cultura donde yo estoy, una tendencia a sobreproteger a los niños, sobreproteger a los niños. Pero es interesante porque cuando tú, por ejemplo, ves en juegos niños que vienen de otros países como refugiados, estoy hablando, por ejemplo, de Irán, de Afganistán, niños que habían venido y los enfrentas en equipos, por ejemplo, de fútbol. No voy a generalizar que todos tienen, no, pero sí quiero decir que la actitud es exactamente una actitud más fuerte, más. Hay una generación como de azúcar, especialmente cuando se ha tenido todo, ¿no? Que es decir, cuando el ser humano, la frustración, y eso está estudiado, cuando es extrema, es decir, cuando un niño tú lo vives frustrando, eso genera problemas. Pero cuando un niño lo gratificas continuamente sin pedir un esfuerzo, hay graves problemas a futuro, porque tienen baja tolerancia a algo que es parte del viaje, que es la frustración y la adversidad. Entonces, disculpa Luis, ¿qué decías? No, aprovechando este comentario que tú estás haciendo, fíjate que es un poco como que hay un elemento de entrenamiento. Exacto. Presente en el caso de la resiliencia. Exacto. Yo recuerdo un caso, Pedro, también a propósito de esto del Kid Rodríguez, que a mí me sorprendió mucho. Era el presidente de una empresa de seguros y además de una importante empresa de seguros en Latinoamérica. Y yo conversando con él sí notaba que había palabras que no alcanzaba a pronunciar bien. Y entonces le pregunté un poco sobre, bueno, dónde había estudiado y ese tipo de cosas. Y me confesó que él había sido un niño de la calle que entró a la escuela a sus 26 años. Y que hasta los 26 años fue analfabeta. No. Y que gracias a trabajo de calle, limpiando zapatos, no sé qué cosa, él tuvo como ese insight de decir, yo no puedo seguir en esta vida. E imagínate, yo lo conozco cuando tiene como 56, 58 años y está de presidente de una empresa aseguradora. Es una cuestión sorprendente, ¿no? Y yo le preguntaba, pero ¿cuál es la esencia de qué te permitió a ti? ¿Qué te dio esa fortaleza? ¿Qué te dio esa? Y él me decía, mira Luis, yo todo lo que pienso, cuando me hago preguntas y encuentro una respuesta, inmediatamente lo convierto en una acción. A mí nunca se me olvidaron esas palabras, ¿no? Extraordinario. Pero yo creo que fue un ejemplo bellísimo de lo que es la resiliencia, ¿no? De esa capacidad, de esa
de esos ingredientes que estamos comentando, ¿no? Exactamente. Me parece muy importante eso que estás diciendo. eh, y eso me trae a colación el trabajo. Ahorita, como decía, estoy tratando de hacer un trabajo con gente de los barrios de Petare. Estoy vinculado ahorita a la gente de los barrios de Petare. Yo no sé si ustedes saben, sobre todo hay un barrio que se llama José Félix Rivas, que es un barrio que tiene 10 Sería etapas. bueno que ubicáramos esto, porque hay muchas personas que no son de Venezuela que nos están escuchando. El barrio de Petare es uno de los barrios, es un barrio que está ubicado en la ciudad de Caracas, es uno de los barrios más grandes. Cuando nosotros hablamos de barrio entre venezolanos, nos estamos refiriendo a La Villa comunidades, Miseria, la Villa comunidades que están, Miseria, las favelas. Sí. las favelas en Brasil, es decir, eso es un barrio. Es un barrio. Exacto. Nosotros, sí, porque otra gente le dice barrio a lo que nosotros llamamos urbanizaciones. Exacto. Entonces, Exacto, sí. Es Es más, distinto. el barrio de Petare es uno de los más grandes de Latinoamérica, según información que he visto por allí, ¿no? Disculpen, Bueno, disculpen la interrupción. No, buenísima interrupción porque nos aclara y ayuda a que la gente entienda mejor. Bueno, estoy trabajando en una de estas villas miserias, justamente en el José Félix Rivas, que tiene 10 etapas y parece que no es uno de los más grandes, parece que es el más grande de Latinoamérica en sus 10 etapas, porque tiene 10 etapas de barrios. Entonces estamos hablando que en una zona de Caracas están congregados digamos, en unas pequeñas colinas antes de llegar al Cerro El Ávila, que es el cerro que corona Caracas, más alto del comienzo de la cordillera de los Andes. En ese barrio ha sido sorprendente la cantidad de gente talentosa, talentosísima que he encontrado. O sea, yo nunca me había adentrado tanto a la vida cotidiana de un barrio, de una villa favela, de una villa miseria, y ahora lo estoy haciendo. Me ha tocado dentro de mi trabajo que estoy tratando de hacer un poquito de empoderamiento, justamente desarrollar fortalezas. Por eso el tema de resiliencia me es tan familiar, tratar de desarrollar fortalezas en esa gente que está allí y sobre todo que esas fortalezas se puedan unir y esas fortalezas, una vez unidas, se puedan traducir en hechos concretos. Y es sorprendente la cantidad de talentos que uno consigue en estos muchachos, en estos niños. Nos tocó en diciembre. Yo tuve la fortuna de conseguirles, ellos tienen un proyecto bellísimo. Esta es una organización que se llama Zona de Descarga. Tiene un proyecto bellísimo que se llama Plata Banda. Entonces, Plata Banda se refiere a que esos barrios están construidos en una montaña y las casas, que son casas de cemento, no terminadas así, pero de cemento al fin, les van construyendo un piso encima de otro y el techo del último piso, evidentemente lo hacen lo suficientemente fuerte para poder construir otro encima en otro momento. Y eso lo llaman platabanda. Y entonces como están en pequeñas montañas, entonces esas platabandas, desde esas platabandas se ve el barrio como si fuera un anfiteatro. Entonces esta gente ha ideado una serie de actividades, por ejemplo, cine platabanda, entonces transmiten películas por ahí que ven la gente del barrio, pueden ser 700, 800 familias que ven la película y entonces ellos transmiten mensajes. O sea, no son películas cualquiera, son películas con mensajes y después ellos transmiten mensajes o tienen otro que llaman cine libro. Pero qué interesante eso.
sí, cine, libro, y entonces leen libros, hay cuentos que leen libros, y entonces los niños escuchan esos libros y ellos regalan los libros, o hay uno que llaman cine radio, entonces hacen una emisora y entrevistan a las mismas gente del barrio que los oye todos los demás del barrio, o sea, gente, digamos, icónica del barrio, que da ejemplo, o hay uno que llaman cine música, perdón, platabanda música, entonces presentan algún grupo local, y yo logré a través de amigos conseguir que una banda de rock venezolana muy famosa, quizás la más famosa, Desorden Público, se presentara en diciembre en una platabanda del barrio José Félix Rivas. Eso fue un acontecimiento inédito, pues yo creo que incluso no sé de otro acontecimiento de ese tipo en ningún barrio de Latinoamérica que yo conozca, porque traté de buscar y no conseguí. Entonces se presentó esa banda ya, el acontecimiento que eso fue. Entonces aprovechamos el día e hicimos talleres con la gente de Desorden Público. Se hicieron talleres de música, se hicieron talleres de liderazgo, etcétera. O sea, se aprovechó la ocasión, que no fuera solamente una ocasión para divertirse, sino una ocasión para aprender. Qué maravilla. Y creo que se dio una experiencia bien bonita. Ejemplo, qué bueno. Una ejemplo experiencia bellísima. más generativo que ese en cuanto a lo que estamos hablando, Luis, de las comunidades, y Pedro, de las comunidades que crecen, que tienen resiliencia. Y de la contribución, desde nosotros los profesionales a hacer a la persona. Así es. Así es. Es fascinante. A Manuel Barroso lo llamaría un milagro de la autoestima. Yo no diría milagro, yo diría que es cuando la gente encuentra eso que estamos hablando, la conexión profunda con el sentido, darle un sentido a lo que a veces nos vemos que no tiene sentido, y darle, ese es precisamente el tema, cómo le doy sentido a lo que no le veo sentido en un momento inmediato, y lo transformo y lo convierto, y no, sobre todo porque hay una cosa que es interesantísimo, el poder desmontar la cultura de la víctima y de la victimización. Es decir, evidentemente hay sufrimiento, evidentemente hay toda la complejidad que sabemos, pero el poder desde mí mismo decir, sí, a pesar de esto que estoy viviendo, no soy una víctima. Y como no soy una víctima, he decidido moverme, he decidido buscar, he decidido ser creativo, y eso al final es una decisión que no tiene que ver con clase social, no tiene que ver incluso con nivel de educación, tiene que ser una decisión, yo diría que hasta visceral, existencial, es decir, no voy a ser una víctima más, y yo creo que ahí cuando comienzan transformaciones interesantes a nivel cultural. Sí. Bueno, esa es un poco la idea, y se las transmito para que yo tomé esa decisión porque me di cuenta que si algún cambio podía ocurrir en una situación tan compleja como la nuestra, que ya la hablábamos también antes de comenzar este programa, muy compleja la que estamos viviendo en Venezuela, con muchísimos factores compleja, difíciles de resolver, me di cuenta que digamos, debía irme a ese nivel de la población para entender cómo vivían esas circunstancias y poder hacer una contribución desde la humildad, porque esa es una de las cosas que creo que es importante. O sea, me acerqué desde la humildad. De hecho, me decían al principio, doctor, le decía, no, yo soy Pedro porque yo quiero aquí ser uno de ustedes. Quiero, digamos, contribuir como si fuera uno de ustedes, y tampoco como que tampoco yo soy yo el que voy a decir lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer lo deciden ustedes. Yo lo que voy a hacer es ayudar en ese proceso. Entonces es un poco lo que he encontrado un espacio
para hacer coaching social, pues, si se puede denominar de esa manera. O sea, es el coaching social para buscar desarrollar fortalezas en la gente, empoderar a la gente para que la gente, una vez empoderada, sin mensaje político, por No supuesto, hay ningún mensaje político ahí no de por cabe, medio, sin no mensaje cabe. político, poder empoderar a la gente y que la gente entonces busque sus propias soluciones. Y han ocurrido cosas increíbles hoy. O sea, gente de la base, pues, del partido gobernante y de otros partidos se unen en torno a problemas comunes que tienen. Porque cuando falta el agua por igual al chavista, al no chavista, al de oposición, al del otro partido, al del otro color, al de los... Entonces, es eso, pues. Entonces, en eso estoy tratando de hacer mi pequeña contribución allí, y creo que eso puede ser un camino, que eso puede ser un camino interesante, Para que no explorar. solamente se aplica, por supuesto, a la realidad nuestra venezolana. Creo que la situación latinoamericana en general, en la medida en que se empoderen esta gente con criterio, por supuesto, porque no es el empoderamiento ese que surge del vandalismo o de la protesta violenta, sino dentro de un esquema digamos, de resistencia no violenta, pues. Dentro de ese esquema, digamos, lograr empoderarlo y que vayan consiguiendo su camino firmemente, pero sin ser destructivos, sino siendo constructivos. Poco ese es el concepto. Sí. Bueno, Pedro, lamentablemente tenemos que terminar por ahora, ¿no? Espero que tengamos oportunidad de seguir conversando, no solo este tema, sino otros muchos más que sabemos que dominas muy bien, ¿no? Darte las gracias, efectivamente, has dado un hermosísimo y profundo programa. No sé si quieres dejar un mensaje final, unas palabras o algo, o Félix también, para despedirnos. Bueno, solamente agradecerles a ustedes la oportunidad de conversar y de decirles gracias porque esto me repotencia, poder hablar de estas cosas me repotencia, y yo creo que el sentido de gratitud nos ayuda muchísimo a sentirnos bien dentro de la adversidad. Así que les doy las gracias por esta oportunidad, les doy las gracias a la gente que nos ha escuchado ahorita o que lo escuche en el momento que sea, y decirles que realmente fue una conversación muy agradable, muy agradable. Pedro, ¿tienes algún email o alguna dirección que la gente te pueda ubicar? Porque seguramente eso se va a dar. Nosotros tenemos un Instagram que es @SomosHumana. @SomosHumana. Sí, la organización nuestra se llama Humana, y entonces tenemos un Instagram @SomosHumana, y a través de @SomosHumana, bien directamente a través del Instagram o de los datos nuestros que están ahí, con gusto se conectan conmigo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Luis, y bueno. Gracias, Pedro. Gracias, Félix. Y un abrazo. Un abrazo. Me gusta despedirme con un gran abrazo. Así sea virtual. Fuerte abrazo. Chao. Seguimos. Okay.